¿Qué tal, amados hermanos de la Iglesia Bautista de Emanuel? Quiero saludarlos desde nuestro hogar y seguramente estar bien entendido que las bendiciones del Señor han sido grandemente en cada familia, en cada hogar, y esto nos llena de gran satisfacción. Agradezco al Señor y a nuestro pastor hermano Obed Villa por esta magnífica oportunidad de compartir con ustedes lo que se refiere a meditaciones que sin duda puede llenar parte de nuestra vida íntima con toda la familia. En otras palabras, nuestras actividades en casa. Qué tremendo, en casa. ¿Por qué digo en casa? Porque recuerdo perfectamente cuando la tribulación tan angustiosa en la República de Cuba, cuando la iglesia fue perseguida por un gobierno que prohibió precisamente los cultos en los templos. Entonces la iglesia se fue a los hogares. Y en esas actividades donde eran vigilados y eran pues puestos a prueba sobre algunas actividades que los cristianos desarrollaban, la iglesia se reunía en casa y fue así como creció grandemente la obra del Señor en aquel país tan hermoso como es Cuba. Nunca me imaginé que nosotros fuésemos a vivir una experiencia semejante, no por ser perseguidos, sino por una situación de salud, de enfermedad, y como comúnmente la hemos conocido y la podemos ubicar como una pandemia, o más bien una pandemia, no solamente en México, sino en todo el mundo, donde las situaciones se tornan bastante tensas y tristes. Pero antes de seguir comentando, permítanme hacer una oración. Padre, te doy gracias por esta gran oportunidad que tú me das de dirigirme en este pequeño devocional, en esta pequeña meditación a tu pueblo en casa. Una experiencia única que probablemente durante muchos años hemos tenido, al menos en nuestra ciudad, como cristianos bautistas. Me hace recordar que tu casa de adoración ubicada en Centenario 500, solamente 2 ocasiones se ha cerrado. Una por situación legal y ahora esta que va a ser de mayor tiempo. Pero la iglesia estuvo firme y está firme para seguir los planes que tú, oh Dios, quieres que desempeñemos. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Y por favor, que nuestros hogares sean una llama viva de proclamar tu evangelio con nuestra propia familia. Bendícenos así como estamos y ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Como les estaba comentando, amados hermanos, la iglesia en casa es edificada, es bendecida, es llamada. Pero hay algo que también nos hace pensar que la iglesia en casa es obediente y reconoce la soberanía de Dios. Él es el que rige todos los días y el que rige todas las situaciones, a veces de mucha bendición y a veces de prueba. Pero antes de iniciar la meditación, basada en el capítulo 15, versículo 26 del Éxodo, me hace pensar de un pueblo que, si bien
pudiéramos compararnos con el Israel espiritual. No hay nada comparado, ni nada parecido. El pueblo de Israel, sometido a muchas y diferentes pruebas a nivel nacional, calamidades, guerras, hambres, pestes, en fin, tanto que se nos habla de esta situación de un pueblo que tanto ama y ha amado Dios. Sin embargo, hay situaciones en que a nivel de nuestra propia experiencia nos hacen sentirnos temerosos, no miedosos, temerosos. Nos hacen sentir compungidos, atribulados, en fin. Vuelvo a repetir, durante los años que Dios nos ha permitido, no soy un joven, a mis 80 años puedo decir que ha habido situaciones muy tensas en nuestra patria. Una epidemia de sarampión que mató muchos bebés, muchos niños. También la epidemia del paludismo era terrible en aquellos tiempos. Yo soy un sobreviviente del paludismo. También nos acordamos del cólera. Cuánta gente murió. No se nos puede olvidar ahora la influenza y esta situación del virus que está diezmando mucha gente. Entonces podríamos decir que no es una novedad. Hay una anécdota que me encanta porque es de la vida real. Hay unas tiendas de mucha capacidad económica en los Estados Unidos que se llama JCPenney. Son almacenes grandes, enormes. Quienes han tenido la oportunidad de ir al país vecino han ido de compras a esos grandes almacenes. El señor Penny tenía más de 1,500 almacenes. Pero resulta que en el año precisamente de 29, viene una situación económica terrible y el señor Penny entró en una depresión que le causó por el pánico que estaba viviendo de pensar de la quiebra de sus negocios, una enfermedad que comúnmente se conoce como un herpes. Desilusionado y tal vez un tanto entristecido por la quiebra de sus negocios, comenzó a despedirse de su familia, de sus hijos, de su esposa. Él sentía que no iba a sobrevivir un día más. Pero ahí en el hospital donde él estaba precisamente recluido para su salud, se le ocurrió pararse y caminar por uno de los pasillos cuando de repente oye las actividades de la capilla cristiana de ese hospital. Y oyó una voz que decía, y creo yo que era la voz sin duda de Dios. Y esta voz decía estas palabras muy especiales y muy contundentes. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Independientemente de que era una voz de ayuda a través de este canto y de la lectura de la palabra de Dios y de una oración que él oyó, cambió totalmente su actitud. Y hubo sanidad en su cuerpo y para sorpresa, sus negocios permanecieron fuertes en la economía. ¿Qué quiere decir el Señor con un hombre de negocios de 71 años? Que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hay muchos ejemplos de hombres y de mujeres que han vivido situaciones parecidas a la del señor Penny
y tal vez a la nuestra en este tiempo actual. Pero quiero compartir con ustedes y seguir meditando en la palabra de Dios en este versículo tan especial. Y dijo, esta introducción de este versículo es mucho, muy sonoro, mucho, muy fuerte. Y dijo, ¿quién dijo? Nuestro Dios. Oigamos bien. Y entonces desprende las siguientes palabras más claras y hermosas que jamás pueblo había oído. Recuerden que estaban pasando por una calamidad de sed, 3 días sin tomar agua. En lo máximo que puede soportar un ser humano, 3 días sin tomar agua. Yo me pregunto, ¿qué es peor? ¿Una situación como la que vivimos o morir de sed? Pero sea cual fuere, era una calamidad a nivel nacional. Pero ahí está nuestro Dios y dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos. Ahí viene. Pongan oído, pongan atención. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. Y ahí está la otra palabra, bendito sea el Señor, sanador. Y eso es lo que más interesa, que mi Señor no mande enfermedad y que mi Señor sea mi sanador. ¿Lo entendemos, hermanos? Ahora, déjenme decirles que este capítulo 15, 26, nos hace precisamente constatar grandemente lo que el Señor en estos 4 devocionales vamos a interpretar. Una ocasión se le preguntó a William Evans Gladstone, un gran médico misionero, cómo él podía controlar con toda serenidad los grandes problemas que había en la vida de él. ¿Por qué tanta serenidad? A lo cual respondió él, siempre que me acuesto, de un lado y otro, cuando yo me levanto, observo unas palabras que escribí para darme cuenta de ellas. Y cuando yo me levanto, las repito y para mi vida personal significan lo máximo en lo que yo voy a hacer. Y él comentó, estas palabras son, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti y para ti, Señor, ha confiado mi vida. Isaías 26:3. Así nos dice la palabra de Dios. Qué gran ejemplo. Pero yendo precisamente a la meditación de estas 4 partes del versículo 26 de Éxodo 15, es la primera que nos toca hoy. Escucha atentamente la voz de Dios. Y no es una voz audible, no es una voz que tú quieras acá, que te zumbe y te diga, hermano o hijo, o como él quiera llamarte, aquí estoy. No es esa voz que tú a fuerza quisieras oír. Es la voz de
que llega al corazón, que llega a nuestro ser, para ver qué es lo que el Señor está demandando de ti y de mí. Escucha atentamente la voz de Dios. Esto significa o implica disposición para obedecer. Si somos obedientes, entonces habrá respuesta de Dios. Si no queremos ser obedientes, ¿cómo queremos ver la respuesta de Dios? ¿Obedientes a qué? Nos hemos empapado de mensajes. Hoy más que nunca se está predicando la palabra de Dios a través de estos medios. Devocionales, cultos, en fin. Incluso a mí me da tristeza porque hasta hemos aprendido a escoger cuál está mejor, quién lo dijo mejor. No, cuando tú oigas una meditación bíblica, que sea bíblica totalmente, no digas, lo dijo mejor el pastor fulano, sutano. No, es la palabra de Dios, oír la voz de Él, porque esto implica disposición para obedecer. La voz de Dios que nos habla a través, pudiéramos decir, de estos medios. También implica reconocer a Jehová como nuestro único Dios en este tiempo presente. No hay intermediarios, es Dios que habrá de meter o de poner o de ejecutar la paz de un México que está atribulado. La paz de un mundo que está en carencia de vida cristiana, de vida moral, que los principios se han perdido, en fin. La segunda, ¿se acuerdan cuando Jesús en Juan 10:3 y el versículo 27 dice, y le dijo, y lo podemos entender con mucha facilidad? Jesús dijo que sus ovejas reconocerían su voz y le iban a seguir. Esto me hace ver con mucha gratitud en mi corazón que Él me conoce, Él sabe mi nombre, Él me habla y yo le sigo. Pues bien, amados hermanos, la meditación de esta tarde es en lo que se refiere a Éxodo 15:26. Escucha atentamente la voz de Dios. Eso es lo más importante. Muchos de nosotros, repito, hemos vivido años y hemos sido obedientes y oímos la voz del Señor. ¿Será acaso que en estos tiempos de duda, de fragilidad espiritual, de fragilidad humana, estamos agüitándonos y estamos descuidando la voz de Dios? Mara significa aguas amargas. Y así lo dice el versículo de Éxodo 15:26. Pero déjenme decirles algo bien importante. Ahora, a partir de hoy, dejemos que nuestro Dios endulce nuestras aguas. Endulce nuestra agua. Que ya no tomemos el agua amarga, sino endulce nuestra agua para que sepa a nuestro paladar agradable. Que sea para nosotros tan suavemente pasarla y sentir que esta amargura habrá de pasar, porque el Señor endulzará nuestras aguas. Dios les bendiga y disculpen, estoy un poquito afónico, pero gracias a Dios, porque no perdemos el tiempo. Meditamos, ustedes oren a Dios, consideren su palabra, pero no se les olvide, deja que Dios
endulce tu agua, que no sepa más amarga. Dios les bendiga. Seamos felices en el Señor. Estemos sonriendo. Estemos viviendo lo que nunca habíamos vivido en nuestros hogares. Y recuerden, la iglesia en casa habrá de crecer y habrá de ser fortalecida. Dios les bendiga, Iglesia Bautista Emanuel. Firme hacia adelante. Amén.